Dios le bendiga grandemente. En esta ocasión quiero hablarle de un tema que lo he estado conversando aún con mis amigos cristianos, y es el tema acerca de los profetas de este tiempo. ¿Por qué? Porque andan muchos profetas, mucha gente diciendo Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, yo sentí de parte de Dios, y en realidad no es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, según dice Dios mismo, le dijo a Moisés, que cuando él ponga profeta, después que Moisés muriera, que él levantara profeta, él dice, ustedes van a conocer que en verdad es profeta cuando la profecía se cumpla. Y esto está lleno, aún en el pueblo de Dios, de mucha gente hablando que Dios le dijo y Dios en verdad no le ha hablado. Porque para eso hay que tener discernimiento espiritual, para usted saber y conocer cuando Dios le habla a una persona. Y sabe que cuando Dios habla a través de una persona, si usted está en lo espiritual, usted está y tiene discernimiento espiritual, usted puede sentirlo. Pero podamos ver por la Biblia que en aquellos tiempos del profeta Jeremías hubieron muchos falsos profetas que se levantaron profetizando, diciendo que Dios le había hablado y era mentira. Aparecieron muchos falsos profetas, muchas personas que decían Dios me habló y Dios no lo hubiese dicho. En este tiempo hay que tener mucho cuidado. Yo soy de lo que creo que una persona que diga Dios me dijo sin Dios debe en verdad decirle, es una persona que está muerta espiritual y que hace tiempo que perdió el temor de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia hemos aprendido, yo he aprendido en la Sagrada Escritura la sentencia que hay con aquel que dice que Dios le dijo sin Dios decirle. En el libro de Jeremías podamos observar que había un profeta llamado Ananías, a quien él empezó a decir que Dios le había dicho acerca de unos yugos que Jeremías tenía, unos yugos de madera, y en verdad Dios no le hubiese hablado. Entonces este profeta que comenzó a contender con Jeremías, Dios le dijo, yo no le he hablado a él. De tal manera Jeremías lo reprendió y le dijo, pues Dios no te ha hablado. Como tú has profetizado cosas mentiras, en vez de yugo de madera, serán de hierro, y en tal tiempo tú morirás. En aquellos años, en aquellos tiempos, habían falsos profetas. En este tiempo, hermano, también hay falsos profetas. Y por eso quiero hablarle acerca de lo que se está moviendo en el pueblo de Dios. Una supuesta unción, una supuesta profecía que no tienen ni pie ni cabeza, porque no tienen lógica. Que Dios me habló, que Dios me dijo sin Dios decirle. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque he visto personas, amado, y tienen eso, ¿sabe cómo? Tienen eso como una llave para abrir puertas, para que lo inviten a predicar, para exhibirse. Pero ¿sabe qué? Dios le ha de pedir cuenta a esa persona. Dios le ha de pedir cuenta, porque si hay algo que Dios aborrece, es aquello que dicen que Dios le habló sin Dios hablarle. Amén. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir que cayera en cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravío. En aquel tiempo que se escribió esta palabra, la Biblia enseña que ya el pueblo había sido llevado cautivo, porque hubieron profetas
que profetizaron de su propio pensamiento y de su propia concupiscencia cosas que Dios en verdad no hubiese dicho. Que comenzaron a decir, Jehová me dijo que viene bendiciones cuando era que iba a venir destrucción. Y que Jehová me dijo tal cosa, siendo cosas mentiras. Y dice, Dios le dice a través de Jeremías, aquí en Lamentaciones, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. ¿Por qué? Porque no te profetizaron lo que tenían que profetizarte para impedir que tú cayeras en cautiverio. Hoy en día, ¿qué es lo que se está profetizando? Hoy en día lo que se está profetizando, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar un avión, que Dios te va a dar viaje. Sin embargo, se está echando a un lado el pecado. Yo entiendo que Dios bendice. Yo entiendo que Dios te puede dar una casa, te puede bendecir, pero Dios no te va a bendecir. Y tú viviendo una vida desenfrenada y Dios te va a hablar a ti diciendo a través de alguien, Dios me dijo que tal y tal cosa. Y si en verdad tú sabes que no es así. Y eso pasa. Hay personas muchas veces que le han profetizado cosas que son mentiras y ellos saben que es mentira. ¿Y qué pasa? Que ellos se quedan callados. ¿Por qué? Porque es malo confrontar. Usted puede confrontarlo de una manera después que termine. Usted le puede acercarse y decirle, mira, eso que usted me dijo no es así. Han aparecido personas que han dicho, Dios me dice que tú vas a ser mi esposa. Y ya esa joven ya tiene 2 años, 3 años casada con hijos. Entonces, vamos a ver que Dios es que te está hablando. Que Dios es que te está hablando. La Biblia enseña y la Biblia dice que no podemos mentir, que no podemos decir las cosas que Dios dijo sin Dios decir. Y esto es como para agradar a las demás personas, como para conquistar el corazón de los demás. ¿De qué vale que tú conquistes el corazón de los demás con profecías vanas, con profecías que no son de Dios, con mentiras, con falsa profecía? ¿De qué vale que tú conquistes el corazón de todas las personas de todo el mundo cuando nunca ha podido ni podrá conquistar el corazón de Dios? Eso es lo importante. Si Dios te da 3 palabras, predica esas 3 palabras. No es bueno, hermanos, inventar. No es bueno hacer cosas que Dios no ha dicho. Ya yo estoy viendo como que esto se está convirtiendo en una adivinación. Sí, en una adivinación. Porque he visto gente que tiran profecía al aire. Hay que se le pegue. A gente que le dicen a alguien, a una mujer, mira, tú tienes un dolor en la espalda terrible. Pero ¿sabe a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a una señora que tiene 50 años, 60 años. ¿Cómo no va a tener un dolor en la espalda? Un dolor en la columna. Si yo tengo 27 años y a mí a veces me molesta la columna. Porque por el trabajo y eso. Entonces, ¿cómo usted cree que usted va? No hable cosas que Dios no le dice que hable. Déjese dirigir por el Espíritu Santo. Déjese dirigir por Dios. No diga cosas que la Biblia no dice. En una ocasión, había un joven que estaba en pecado. Este joven andaba una vida desenfrenada. Aún dentro de la iglesia, ella estaba en pecado. Y hubo un profeta, supuesto profeta, que lo tenían en alta estima, que fue a predicar a esa congregación. Y cuando ese profeta fue a predicar a esa congregación, llamó al joven y le dijo al joven que vivía una vida desenfrenada, una vida en pecado, le dijo que dice el Señor que a él le agrada eso que tú estás haciendo. Que dice el Señor que por tú llevar una vida así entregada a Él, consagrada a Él, Él te va a bendecir. Él te va a dar una casa. Él te va a llevar a viajar por muchos países. Y ese joven estaba viviendo una vida en pecado. ¿Cómo usted cree
que se va a sentir ese joven cuando le profeticen algo de esa manera? ¿Por qué? Porque le profetizaron algo que era mentira. Ahora, si esa persona le había profetizado y le había dicho, Dios dice que arregle tu camino, que te arregle, que si no te vas a perder, ahí se arregla. Ahí dice, Dios habló. Yo soy de lo que creo que Dios habla. Yo soy de lo que creo que Dios ministra. Yo soy de lo que creo que el Espíritu Santo te guía, te dirige. Pero no creo en muchas profecías que son solamente profecías buenas, profecías de jipeta, de carros, de aviones, pero no te dicen las cosas que tú estás haciendo mal, no te dicen las cosas que estás haciendo mal para conquistar el corazón de la persona, para llegar a multitudes, para que lo inviten, lo lleven por diferentes partes. No, hay que predicar la palabra de Dios. Hay que predicar lo que en verdad la Biblia dice. No nos podemos dejar llevar de esto. No, hay que predicar lo que la Biblia enseña. No podemos comenzar a imitar. Y esto no se sabe de dónde es que lo están imitando. Imitando tantas cosas. Personas que imitan la lengua de tal predicador. Personas que imitan la manera que fulano predica, que fulano ministra y todo eso. No debemos de ser genuinos. Debemos de ser, ¿sabes cómo debemos de ser? Debemos de ser originales, no copias. Porque Dios no llamó copias, Dios llamó originales. Debemos de que si Dios nos da dos palabras, da esas dos palabras. Entonces, el pueblo, el pueblo fue errado, el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, porque se dejó llevar de estos falsos profetas que andaban en ese tiempo y al igual andan hoy en día. Fueron llevados cautivos. La Biblia enseña en Osea, la Biblia dice en Osea, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que son más amadores de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Son más los que se dejan llevar por la mentira de lo que el otro diga que por la verdad de Dios. Son muchos los que creen la mentira del enemigo que la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque creer la verdad de Dios te cuesta un precio. Tú creer de que Dios te va a abrir camino donde no hay camino. Tú tienes que tener una fe genuina para tú creer. Pero tú le crees a todo lo que la gente dice. Por ahí andan muchos profetas que andan investigando la vida de fulano de tal, que se meten a los Facebook a investigar para después en la noche de que ir a profetizar. Dios te pedirá cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que se predique la palabra de Dios. Yo vi por la televisión y después lo busqué en YouTube, un supuesto profeta que había convertido el agua en vino. Y cuando analizaban bien el video, se observaba que este profeta, supuesto profeta, había llevado un colorante como color a vino. Y cuando movió el potecito donde estaba el agua se convirtió en vino, pero era un tan color a vino. ¿Qué es lo que esta gente lleva? ¿Qué es lo que esta gente quiere lograr con esto? ¿Qué es? Ser aludido por las demás personas. Pero son neófitos. ¿Sabe por qué son neófitos? Porque creen que Dios no está en el cielo viendo. La Biblia enseña que los ojos de Dios están en todos los lugares y que Dios conoce todo y que Dios lo ve todo y que Dios dejará en vergüenza a aquel que quiera ensuciar su nombre y hacer cosas que no son agradables a él. Y también ese mismo supuesto profeta, ¿sabe qué hizo también? Que buscó la biografía de un predicador famoso, buscó su biografía. Ese predicador estaba presente en esa iglesia. ¿Y sabe qué hizo ese supuesto profeta? Que leyendo la biografía le comenzó a profetizar de cosas que ella escribió en su biografía que Dios le había hablado. ¿Para qué? Para llamar a la atención, para que la gente lo aplaudan, para ser visto por los demás.
¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo te tenga en alta estima, donde Dios te ve como basura? De nada sirve. ¿Sabe qué sirve? Sirve buscar a Dios de todo corazón, dejarse dirigir por Él, predicar su palabra, no inventar, no decir Dios me dijo. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no habla. Dios habla, Dios revela, Dios ministra, pero Dios no anda hablando a cada momento. Porque cuando usted ve gente, yo he visto gente que dicen Dios me dijo y no tienen la condición para decir que han escuchado la voz de Dios. No tienen la condición, porque Dios no anda hablando con todo el mundo. La Biblia enseña en Éxodo capítulo 19 que Dios se le iba a presentar a Moisés y al pueblo, le iba a hablar, y Dios le dijo a Moisés primero que santificara al pueblo y que el pueblo sea santificado. O sea, tenía que santificarse, tenía que consagrarse para poder ir a Dios, para Dios hablar con ellos, porque Dios no habla con todo el mundo. Dios es un Dios humilde y Él trabaja con los humildes. Pero hay mucha gente que andan que Dios me dijo y que Dios le dijo y al final Dios no ha hablado nada. Entonces, ¿dónde está tu temor? Hay que tener temor de Dios. Gente que andan adivinando, que andan diciendo, que han dañado, quieren dañar el evangelio porque andan predicando y diciendo cosas incoherentes. Hay que predicar la Biblia. Hay que hablar lo que la Biblia dice. Esas cosas vulgares, esas cosas, aún cosas sexuales que se hablan, que se predican, cosas así, aún en la calle. Hay que ser cuidadoso con eso. Hay que predicar la palabra, tal como está escrita. Yo he visto gente, hermanos, que me da vergüenza. Me da cosa, me da vergüenza ajena. Porque lo que predican cosas, en realidad, que son cosas vulgares, que son cosas feas. Que el diablo te va a llevar, que tal cosa no, hermano. Lo que hay que predicar, la Biblia, lo que hay que predicar, Jesús vino a buscar a todo lo que se ha perdido. Lo que hay que predicar, Cristo te ama, Cristo te puede libertar, Cristo te puede sanar, Cristo puede romper tus cadenas. Eso es, dejarnos llevar por lo que la Biblia dice, dejarnos llevar por eso. No criticar, no hablar, no decir cosas que la Biblia no enseña. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas 1:9, Pablo dice, si a nosotros o un ángel viniera con un evangelio diferente al que os he anunciado, sea llamado anatema, o sea, anatema maldito. Entonces, ¿cómo es que Dios no te ha hablado a ti y tú andas diciendo que Dios te dijo, sin Dios decirte? Y eso está lleno de gente que andan diciendo eso, de predicadores, predicadoras, de apóstoles, ministros, de profetas. Dios me dijo, yo sentí, siendo mentira. Predique la palabra de Dios. Dios te puede hablar. Búscalo para que te hable. Restaura tu vida. Restaura tu vida. Porque proclámale a Dios. Dile a Dios que te dé temor. Porque una gente que hace eso no tiene temor de Dios. Una gente que desde el altar dice, Dios me dijo sin Dios decirte, no tiene temor a Dios. Una gente que ande averiguando la vida de alguien, que ande averiguando, y fulana, ¿cómo se llama? Y para de una vez tirarlo, para decir, fulana, tú te llamas así, y te veo la muerte en la cabeza, y veo tu nombre, y esto sin ver nada. ¿Me entiendes? Y a veces ven más demonios que a Dios. Y todos predican 10 palabras, y de las 10 mencionan, 9 mencionan al diablo y una a Dios. Y eso me da, hermano, eso me da cosa. Yo ver gente que predican y mencionan más al diablo que a Dios. Es a Dios que debemos de mencionar. Y debemos de hablar lo que Dios dice. Entonces estos profetas que están en el mundo, que están acabando. ¿Por qué? Porque esto lleva al pueblo a errarse. Y eso es lo que el enemigo está utilizando
para llevarse a gente al infierno, a un gente que están viviendo una vida desenfrenada. ¿Por qué? Porque si a alguien le profetizan viviendo una vida desenfrenada, va a decir, bueno, pues si yo que estoy mal delante de Dios y Dios me dice que me va a bendecir, entonces yo estoy bien así. A Dios le agrada como yo estoy caminando. Eso es incorrecto. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios no está de acuerdo con eso. No te dejes llevar de lo que los profetas te digan, siendo mentira. Ahora te voy a decir algo para terminar. Pídele a Dios, amigo que me siga a través de las redes sociales, amigo que me sigue en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pídele a Dios que te dé discernimiento espiritual para que tú puedas saber cuando en verdad Dios te habla. Yo sé cuando Dios me habla. Cuando alguien me habla a mí de parte de Dios, usted sabe. Si alguien te dice a ti, tú estabas pensando esto y esto hace 2 minutos y usted no lo estaba pensando, usted dice, no me estaba hablando Dios, me estaba hablando esa persona en la carne. Pídele a Dios discernimiento espiritual, pídele a Dios que te ayude, que despierte, que traiga un despertar en ti de buscarle y de que Él te revele, de que Él te hable, de que Él te ministre. Pídele a Dios y tú vas a ver que Dios te ha de hablar, que Dios te ayudará. Pero no te dejes llevar de cosas que no están en la Biblia. No te dejes llevar de profetas que en verdad no son profetas. Porque en la Biblia aparecieron muchos profetas de Baal que decían, sí, Jehová te va a dar la victoria. Y Jehová no había hablado. Sí, no viene nada, no viene ninguna hambruna. Y gente que erraron al pueblo. Y gente que hablaron mal del pueblo. Y gente que dijeron que mataron a esos profetas que hablaban de verdad. A Jeremías lo encarcelaron, lo entraron en la cárcel. A Jeremías lo entraron en una cisterna. ¿Me entiendes? Pero ahora mismo, la gente está siendo errada. ¿Por qué? Porque hay mucha bulla, gente que vocean y creen que la unción está en vocear. Eso, ahí no está la unción, ¿no? Ahí no está la unción. Mientras el predicador más vocea, más unción tiene. Eso es incorrecto. Dios se mueve de la manera que Él quiere. Y hay gente que mientras más vocean, cree que más unción tienen. Eso es mentira. Porque conozco gente que Dios lo usa pacíficamente y cada vez que habla una palabra cae el poder de Dios. Pero quien ha llevado a estos profetas a esto es la multitud, es la gente. Hay gente que cuando invitan a un predicador y ese predicador no anda profetizando, la gente hasta no le gusta ir, porque a la gente le gusta que le profeticen, pero que le profeticen cosas buenas, que le profeticen jipete y carro, que le profeticen casa, que le profeticen cosas buenas, pero no quiere que lo corrijan, no quiere que le hablen la palabra de Dios, no quiere que le digan que si siguen ese camino que va, se puede perder. ¿Entiendes? Así que Dios me le bendiga y no se deje llevar de lo que la gente diga si no está basado en la Biblia. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.